Hola amigos, hoy hablaremos sobre la Guerra de los Pasteles. Del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839 tuvo lugar el primer conflicto bélico entre Francia y México, que mantuvo los puertos mercantiles mexicanos bajo bloqueo de los buques de guerra franceses por más de 8 meses para presionar al gobierno mexicano a ceder a sus demandas, hasta la declaración de guerra. Esta primera invasión francesa se conoció como la Guerra de los Pasteles. El conflicto ocurrió durante el segundo mandato presidencial de Anastasio Bustamante y dentro de la etapa histórica de México conocida como centralismo. En 1827 se celebró un convenio provisional entre México y Francia bajo el nombre de Declaraciones Provisionales, que asentaba las bases diplomáticas y comerciales que regirían la convivencia entre ambos países. Acuerdo que no fue ratificado por México. Los europeos buscaban trato y protección especial. Cuando llega el año de 1838, aún no se había podido concretar un trato definitivo con Francia, pese a la firma de un nuevo tratado en 1830 y una convención en 1834. El representante francés, el barón Antoine-Louis de Faudis, había abandonado las negociaciones al no coincidir con dos artículos, uno referente a contribuciones en préstamos forzosos impuestos a naciones y extranjeros y el otro sobre la suspensión del comercio al menudeo, cuando los intereses de la República lo exigieran. En consecuencia, en enero de 1838, de Faudis abandona su misión diplomática en México. Los comerciantes franceses avecindados en México enviaron con él una serie de reclamaciones sobre la merma de sus ganancias y destrozos ocasionados durante los conflictos internos en México. El gobierno mexicano había respondido que no a sus demandas, negándose a indemnizarlos, al ser reclamos cuantiosos y desproporcionados. Y de Faudis regresó a Francia para volver al poco tiempo en marzo, acompañado de 10 barcos de guerra que apoyaban las reclamaciones de su gobierno. Fondearon frente a la isla de Sacrificios, Veracruz. De Faudis envió una nota extraordinariamente ofensiva al gobierno mexicano, con el carácter de ultimátum, con vencimiento el 15 de abril, amenazando con invadir el territorio mexicano si México no cumplía sus condiciones. Esto llevó a una controversia diplomática que no tuvo solución, por lo que el comandante Boucher envió un oficio al comandante de Veracruz, el general Rincón, anunciando el rompimiento de relaciones entre ambas naciones. Las amenazas francesas se hicieron realidad. El 16 de abril de 1838 se inició un bloqueo naval de las costas mexicanas por fuerzas francesas que reclamaban indemnizaciones, el pago de una deuda externa y además la destitución de un juez, un general y un coronel. La situación en el puerto de Veracruz y San Juan de Ulúa se volvió crítica. Informaban los generales Rincón y Gaona. No contaban con dinero para medicinas. No llegaba ayuda para la defensa en caso de ser atacados. La situación del gobierno de la República no era menos desconsoladora, mientras intentaban someter a revolucionarios que en diversas partes del país se habían levantado contra Bustamante. El 26 de octubre, en la fragata Nereidas, llega el ministro de Francia, el contraalmirante Charles Baudin. Solicitó permiso para trasladarse a la Ciudad de México, llegando ahí el 1 de noviembre para iniciar negociaciones. El gobierno de México le pidió que se suspendieran el bloqueo mientras éstas se realizaban, a lo cual se negó y para el día 4 ya estaba de regreso en Veracruz. Las negociaciones continúan y el 17 de noviembre, y sin suspensión del bloqueo naval, se reunieron en Jalapa. México aceptó pagar los 600,000 pesos y el contraalmirante y atacante negociador por Francia renunció a la destitución del juez y los militares, pero añadió en la petición 1 millón de pesos como indemnización por los gastos ocurridos por Francia en el bloqueo y que la indemnización al comercio francés se reconociera como ley.
Entre las demandas presentadas se exigía la indemnización por los saqueos y destrucciones, ya fuera por parte del pueblo mexicano o los partidos beligerantes, que habían sufrido los súbditos franceses. Dentro de estas se encontraba el reclamo de un pastelero francés de nombre Ramotet, cuyo negocio se situaba en Tacubaya, Ciudad de México, mismo que supuestamente había sido saqueado y arruinado en 1828, 10 años antes, por oficiales mexicanos durante el gobierno de Santa Anna. Ramotiel reclamó al gobierno mexicano una absurda indemnización de 60,000 pesos, una suma realmente exagerada para la época. Por este motivo es que a esta intervención militar se le conoce en México como la Guerra de los Pasteles. El día 27 de noviembre de 1838, ante las infructuosas negociaciones de México por llegar a un arreglo, Baudin efectivamente abrió fuego sobre San Juan de Ulúa. La noticia causó una gran indignación en el país. El gobierno ordenó a Rincón entregar el mando a Santa Anna y declaró la guerra a Francia. Aumentó el ejército y ordenó la salida de los súbditos franceses. Mientras continuaba el arribo de buques franceses, Baudin volvió a proponer aceptar sus condiciones, pero el ataque a Veracruz se efectuó y el general Rincón decidió defender la plaza. La guerra culminó el 9 de marzo de 1839, firmándose ese día en Veracruz el Tratado de Paz entre México y Francia. Dentro de este tratado, el gobierno mexicano se comprometía a pagar 600,000 pesos de indemnización para los residentes franceses, pero se negó a conceder el tratado que exigían en 1827 los franceses. Se ofreció al gobierno francés el mismo trato comercial que se había dado a otros países.